Hola, pues aquí estamos de nuevo y vamos a empezar en matemáticas de tercero de la ESO con el tema de funciones. Este es el primer vídeo, funciones 1. En este primer vídeo de funciones vamos a ver primero coordenadas en el plano, segundo representación de puntos, después tablas de valores, representación gráfica, características de las gráficas y el concepto de función. Coordenadas en el plano. Para representar los puntos en el plano necesitamos dos rectas perpendiculares a las que llamaremos ejes cartesianos o ejes de coordenadas. Los veis ahí en la figura. El punto O, donde se cortan los dos ejes, es el origen de coordenadas 0, 0. El eje horizontal se llama eje X o eje de abscisas. La coordenada X es positiva a la derecha del origen y es negativa a la izquierda del origen. El eje vertical se llama eje Y o eje de ordenadas. La coordenada Y es positiva por encima del origen y es negativa por debajo del origen. Las coordenadas de un punto cualquiera P se representan por XY. La primera coordenada se mide sobre el eje de abscisas y se denomina la coordenada X del punto o abscisa del punto, y la segunda coordenada se mide sobre el eje de ordenadas y se llama coordenada Y del punto u ordenada del punto. Vamos a representar en unos ejes de coordenadas el punto 2, 4. Entonces lo primero que tenemos que hacer es marcar la primera coordenada, la abscisa, o sea en la X, en el eje OX, que es el 2. Y la segunda coordenada, la ordenada, o sea la Y, en el eje OY, o sea el 4. Desde cada punto que hemos marcado trazamos una recta discontinua paralela al otro punto y el punto de corte entre las dos rectas es el punto buscado. Los signos de cada cuadrante. En el primer apartado vimos que la X era negativa a la izquierda del 0 y positiva a la derecha, y la Y positiva hacia arriba y negativa hacia abajo. Así que en el primer cuadrante las dos coordenadas son positivas, en el segundo la X es negativa y la Y positiva, en el tercero son las dos negativas y en el cuarto la X es positiva y la Y negativa. Hemos visto también antes que el origen de coordenadas O tiene de coordenadas 0, 0. Todos los puntos que están en el eje de ordenadas tienen su abscisa igual a 0. Ahí lo veis. 0, menos 4, 0, menos 2, 0, 0, 0, 2, 0, 4 son todos puntos que están en el eje Y por lo tanto todos tienen X igual a 0. De la misma manera, los puntos situados en el eje de abscisas, en el eje X, tienen de ordenada igual a 0, es decir, menos 4, 0, menos 2, 0, 0, 0, 2, 0 y 4, 0 están todos sobre el eje X y por lo tanto su Y vale 0. Los puntos que están en la misma línea horizontal, paralela al eje de abscisas, tienen la misma ordenada, veis en la figura, y los puntos situados en la misma línea vertical paralela al eje de ordenadas tienen la misma abscisa. Vemos un ejemplo en el que vamos a representar en los ejes de coordenadas los puntos A, B, C, D, E, F, G e I. Si veis H e I, perdón. Si veis ahí, cada uno de los puntos están marcados y podéis comprobar cómo se hace cada uno de ellos. Tablas de valores. Una tabla de valores es una representación de datos mediante pares ordenados que expresan la relación existente entre dos magnitudes o dos situaciones.
La siguiente tabla, por ejemplo, nos indica el número de alumnos que consiguen una determinada nota en un examen. Ahí veis las notas y el número de alumnos que ha conseguido cada una de ellas. Las tablas de valores se utilizan para representar estos valores en unos ejes de coordenadas, teniendo en cuenta que la primera columna o fila, dependiendo de la orientación que le demos, es la de coordenada X y la segunda de la coordenada Y. La siguiente tabla nos muestra la variación del precio de las patatas según el número de kilos que compremos. ¿Veis ahí la tabla? Si representamos los valores de la tabla en unos ejes de coordenadas, veis la primera gráfica y luego unimos estos puntos, obtenemos una gráfica. A medida que compramos más patatas, el precio de esta va aumentando proporcionalmente. Representación gráfica. Todo sobre la representación gráfica. Una gráfica es la representación en unos ejes de coordenadas de los pares ordenados de una tabla. La variable que se representa en el eje horizontal se llama variable independiente o variable X. La variable que se representa en el eje vertical se llama variable dependiente o variable Y. La variable Y está en función de la variable X. Las gráficas describen relaciones entre dos variables. Una vez realizada la gráfica, podremos estudiarla, analizarla y extraer conclusiones. Para interpretar una gráfica, hemos de observarla de izquierda a derecha. El segundo paso es analizar cómo varía la variable dependiente Y al aumentar la variable independiente X. Ejemplo 2. La siguiente tabla nos muestra la variación del precio de las patatas según el número de kilos que compremos. ¿Veis? 1 kilo de patatas 2 euros, 2 kilos 4 euros, 3 kilos así sucesivamente. Luego representamos estas parejas de valores en una gráfica y en esta gráfica podremos observar que a medida que compramos más kilos de patatas el precio se va incrementando. Ejemplo 3. La siguiente tabla nos indica el número de alumnos que consiguen una determinada nota en un examen. Veis ahí las notas del 0 al 10 y el número de alumnos que consiguen cada una de esas notas. Hacemos la gráfica y en esta gráfica observamos que la mayor parte de los alumnos obtienen una nota que está comprendida entre 4 y 7. Características de las gráficas. Podemos tener una gráfica creciente. Una gráfica creciente es una gráfica que al aumentar la variable independiente aumenta la variable dependiente. Una gráfica decreciente es aquella en la que al aumentar la variable independiente disminuye la variable dependiente. Una gráfica puede tener a la vez partes crecientes y decrecientes. Y luego tenemos gráficas constantes. Una gráfica es constante si al variar la variable independiente, la variable dependiente permanece invariable. Concepto de función. El concepto de función es uno de los más importantes en todas las disciplinas de las ciencias, en matemáticas, en física, química, medicina, estadística, economía, ingeniería, psicología y más. Y probablemente te has preguntado cuáles serían ejemplos de funciones de la vida cotidiana. Al pensar en ejemplos de funciones en la vida cotidiana, podemos pensar en una máquina expendedora, ya que uno ingresa un código y la máquina te da un producto. Llamar por teléfono también es un ejemplo de una función. Tú marcas un número de teléfono y se conecta con otro teléfono.
Hay muchos más ejemplos como estos que podemos encontrar en el día a día usando el concepto de una función y que vamos a ver a continuación. El concepto de función es este. Una función es una relación entre dos magnitudes de manera que a cada valor de la primera, conocida como dominio, le corresponde un único valor, y esto es importante, un único valor de la segunda, llamada imagen. Es decir, que para cada valor de la variable x, solo puedo tener un valor en y. Esa es la definición de función. Ejemplo 4. Un ejemplo habitual de función numérica es la relación entre la posición y el tiempo en el movimiento de un cuerpo. Supongamos que un automóvil se desplaza con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, recorre una distancia que llamamos d, que está en función del tiempo transcurrido t. La función matemática que describe la distancia d que recorre el automóvil al tiempo t está dada por la expresión d igual a 5t cuadrado. Podemos hacer una tabla de valores de las variables anotando la distancia recorrida en un cierto instante de tiempo para varios momentos diferentes. Ahí veis la tabla. De la misma manera podemos representar gráficamente estos valores que hemos obtenido en la tabla, y en estos casos se dice que d, que es la distancia, es la variable dependiente, ya que depende del valor del tiempo, y t es la variable independiente. Ejemplo 5. Viaje en un taxi. Supongamos que el precio de un viaje en taxi viene dado por la expresión y igual a 0,5x más 3, donde y representa el precio final, que es la variable dependiente, y x la distancia en kilómetros que dura el viaje, es la variable independiente. Y el 3 corresponde a un valor impuesto para asegurarse de un número bajo de kilómetros pueda ser rentable para el chofer, es decir, que el 3 inicial lo pagamos sí o sí siempre. Podemos crear una tabla de los valores de las variables anotando el precio del viaje a cierta distancia x para distintas distancias. Y de igual forma podemos representar gráficamente la posición del automóvil de la siguiente manera. Vale, pues hasta aquí este primer vídeo de funciones de matemáticas de tercero de la ESO. Espero que os haya servido. Me llamo Mercedes López Carvajales. Como siempre os dejo ahí la dirección de mi página web donde podéis encontrar ejercicios para repasar y mi correo electrónico por si necesitáis poneros en contacto conmigo. Espero que os haya gustado y si ha sido así, darle un like. Gracias.